Aceptaré que no goza de visión nocturna si admite que tiene ojos en la nuca, comentó Katsa en cierta ocasión cuando, al entrar en el salón de entrenamiento, Po la saludó sin haberse vuelto para identificarla. ¿Qué quiere decir? Que siempre sabe lo que pasa a su espalda. Katsa, ¿se ha fijado alguna vez en el ruido que hace cuando entra en una habitación? Nadie abre las puertas como usted. Quizá su gracia le otorga un sentido de percepción acrecentado. Quizá, pero no mayor que el suyo. Con todo, el príncipe lenita se llevaba la peor parte en los combates a causa de la flexibilidad y la energía inagotables de Katsa, y en especial, por su rapidez. Puede que no lo golpeara como hubiera deseado, pero lo machacaba. Y también el dolor lo afectaba más. En cierta ocasión hizo un alto en la lucha, mientras ella forcejeaba para inmovilizarle un brazo, las piernas y la espalda contra el suelo y él la golpeaba repetidamente en las costillas con la mano que le quedaba libre. ¿No le duele esto? Preguntó Po entre jadeos y risas. ¿Es que no lo siente? Le he dado unas 12 veces y ni siquiera se ha inmutado. La joven se sentó en cuclillas y se tanteó el punto donde le habían caído los golpes, debajo del seno. Duele, pero no mucho. Tiene huesos de piedra. Se marcha de las prácticas sin una magulladura ni un dolor, en tanto que yo me voy renqueando y me paso el día poniéndome hielo en las contusiones. El príncipe no llevaba puestos los anillos cuando luchaban. Había ido sin ellos desde el primer día de prácticas. Cuando Katsa arguyó que era una precaución innecesaria, él puso cara de inocencia fingida. Se lo prometí a Gidón, ¿recuerda? Respondió. Y la práctica de ese día empezó con fintas y risas por parte de Po, mientras Katsa le lanzaba golpes a la cara. Tampoco llevaban botas a raíz de que la joven le asestara un punterazo que lo alcanzó en la frente sin querer. En esa ocasión Po cayó al suelo, a gatas, y ella se dio cuenta de inmediato de lo que había ocurrido. Llama a Raf. Le gritó a Oya, que observaba el entrenamiento desde un lado del salón. Arrancándose una de las mangas, Katsa sentó a Po en el suelo e intentó contener la sangre que le manaba de forma copiosa y se le metía en los ojos, que se le habían desenfocado. Cuando Rafin le dio vía libre para reanudar las prácticas unos días después, la joven insistió en que lucharan descalzos. Y, a decir verdad, a partir de entonces tuvo más cuidado con el rostro del príncipe lenita. Casi siempre tenían una audiencia reducida, unos cuantos soldados o nobles, cuando realizaban las prácticas. Oye también iba cuando le era posible, porque le complacía mucho verlos luchar. Gidón iba a sí mismo, aunque siempre parecía ponerse de mal humor mientras observaba y nunca se quedaba mucho tiempo. Incluso Elda asistía de vez en cuando, era la única mujer que frecuentaba el salón de prácticas, y contemplaba los entrenamientos con los ojos abiertos de par en par, aunque se le acababan poniendo como platos si se quedaban mucho tiempo. Lo que más satisfacía a Katsa era que Randa no estaba presente en esas sesiones, y se alegraba también de la propensión de su tío a mantenerla a una distancia prudente. Po y Katsa comían juntos casi todos los días, tras acabar las prácticas, ya fuera en el comedor de la joven, solos, o en el laboratorio de Rafin con este y con Van. A veces comían en una mesa que Rafin había subido al cuarto de Tealif. El anciano seguía muy enfermo, pero gozar de la compañía de los jóvenes parecía alegrarlo y darle fuerzas. Cuando se sentaban para charlar, en ocasiones los iris de color plata y oro de Po la pillaban desprevenida. La joven no conseguía acostumbrarse a los ojos del lenita. La aturullaban. Pero le sostenía la mirada cuando se la quedaba observando, y se esforzaba por respirar y hablar con normalidad, y no cohibirse. Eran sus ojos, nada más, y ella no era cobarde. Además, no quería comportarse con él como la corte lo hacía con ella, esquivándole la mirada porque se sentían molestos e indiferentes. No quería hacerle eso a un amigo. Porque era un amigo. Y en aquellas últimas semanas de verano, por primera vez en su vida, la corte de Randa se convirtió para Katsa en un lugar placentero, donde se encontraba a gusto. Un lugar de trabajo decente y esforzado. Un lugar de amigos. Los espías de Oye progresaban poco a poco pero sin pausa, enterándose de cuanto podían en sus viajes por Nordicia y el Estia que, cosa sorprendente, estaban en paz. Parecía que el calor y el bochorno reinantes también daban una tregua a la crueldad de Randa, o, quizá, solo se debía a que estaba distraído con el flujo constante de mercaderías y comestibles que entraban a raudales en la ciudad en aquella época del año, desde todas las rutas comerciales. Fuera cual fuese la razón, Randa no convocaba a Katsa para hacerle uno de sus desagradables encargos. A finales de verano, la joven se sorprendió buscando ocasiones para relajarse. Nunca se le acababan las preguntas que quería hacerle a Po.
¿De dónde sacaste ese nombre? Le preguntó, tuteándolo por fin, un día en que estaban sentados en el cuarto del abuelo y charlaban en voz baja para no despertarlo. Po se cubrió el hombro con hilo envuelto en un paño, y repuso. ¿Cuál de ellos? Los tengo a montones para elegir. Katsa se inclinó sobre la mesa para ayudarlo a atarse fuerte el paño, y le aclaró. No. ¿Te llama así todo el mundo? Mis hermanos me lo pusieron cuando era pequeño. El po es un árbol de lenidia al que, en otoño, se le ponen las hojas plateadas y doradas. Supongo que el mote era inevitable. Katsa cortó un trozo de pan y lo mordisqueó mientras se preguntaba si el alias era un mote cariñoso o si había sido un intento de los hermanos de Po para rechazarlo, o para que siempre recordara que era un Gracelin. Observó cómo llenaba el plato con pan, carne, fruta y queso, y sonrió al ver desaparecer la comida casi con la misma rapidez con que la había amontonado. Ella comía mucho, pero Po era un caso aparte. ¿Qué tal se lleva eso de tener 6 hermanos mayores? No creo que para mí significara lo mismo que para la mayoría de hermanos pequeños, contestó él, porque en Lenidia la lucha con las manos es una disciplina muy respetada. Mis hermanos son grandes luchadores y, por supuesto, yo tuve la oportunidad de practicar con ellos aunque era pequeño, y con el tiempo, los superé a todos. Me trataban como a un igual, ¿qué digo? Con mayor deferencia que a un igual. ¿Y eran también tus amigos? Oh, sí, sobre todo los más jóvenes. Así pues, quizás era más sencillo ser un luchador Gracelin si uno era chico o si procedía de un reino que respetaba la lucha con las manos, o tal vez la gracia de Po se había revelado de forma menos drástica que la de ella. Quizás si Katsa hubiera tenido 6 hermanos mayores también habría tenido 6 amigos. O a lo mejor todo era diferente en Lenidia. He oído decir que los castillos lenitas se construyen en cumbres de montañas tan altas que a la gente hay que izarla con cuerdas hasta arriba, comentó Katsa, y su observación hizo sonreír a To, que explicó. Solo hay cuerdas en el burgo de mi padre. Se sirvió un poco más de agua y atacó de nuevo la comida del plato. ¿Y bien? ¿No vas a explicarme cómo funcionan? Katsa, ¿tanto te cuesta entender que un hombre esté hambriento después de que lo hayas vapuleado hasta casi matarlo? Estoy empezando a sospechar que no dejarme comer es parte de tu estrategia de lucha. ¿Quieres que me debilite y me desmaye? Para ser el mejor luchador de Lenidia tienes una constitución delicada. Él se echó a reír y soltó el tenedor. De acuerdo, de acuerdo. A ver, ¿cómo te lo describiría? Cogió de nuevo el tenedor y lo utilizó para dibujar en el aire mientras hablaba. La ciudad de mi padre se encuentra en la cumbre de un risco enorme, tan alto como una montaña, que se alza directamente desde la planicie que se extiende a sus pies. Hay 3 formas de subir a la ciudad. Una consiste en recorrer una calzada, construida en las laderas del risco, que asciende despacio dando vueltas sin parar. Otra es ascender por una escalera que serpentea de un lado para otro de una cara del risco, hasta llegar a la cumbre. Este último es un buen acceso si eres fuerte y estás con todos los sentidos bien despiertos y no vas a caballo, aunque la mayoría de los que eligen esa ruta acaban cansándose y suplicando a cualquiera que pase por la calzada que los lleve. A veces mis hermanos y yo hemos hecho carreras en esa escalera. ¿Y quién ha ganado? ¿Tan poca es tu confianza en mí que tienes que preguntarlo? Tú nos vencerías a todos, claro. Mi habilidad para luchar no tiene nada que ver con mi capacidad para subir corriendo una escalera. Aún así no te imagino dejándote ganar por alguien en lo que sea. Ella resopló con sorna y continuó preguntando. ¿Y la tercera forma de subir? Pues con las cuerdas, claro. ¿Pero cómo lo hacéis? Bueno, en realidad es muy sencillo. Esas cuerdas, que están muy bien atadas a una gran rueda instalada de costado en lo alto del risco, cuelgan por el borde del precipicio y, abajo, están sujetas a unas platinas. Unos caballos hacen girar la rueda, esta tira de las cuerdas y las plataformas suben. Parece dificultoso y complicado. Casi todo el mundo utiliza la calzada. Las cuerdas se emplean únicamente para grandes remesas de mercancías. ¿Y toda la ciudad está encaramada allá, en lo alto? Po partió otro trozo de pan y asintió con la cabeza. ¿Y por qué construyeron una ciudad en semejante sitio? Imagino que porque es hermoso. ¿A qué te refieres? Bueno, si miras desde donde se acaba la ciudad, la vista se pierde en el horizonte. Campos, montañas, colinas y, a un lado, el mar. El mar y, repitió Katsa. El mar puso, de momento, fin a las preguntas. La joven había visto los lagos de Nordicia, algunos de ellos tan extensos que se distinguía a duras penas la orilla opuesta. Pero nunca había visto el mar.
Era incapaz de imaginarse tanta agua, ni que ésta se meciera y rompiera contra el litoral, como había oído contar que sucedía. Absorta, mirando sin ver la pared del cuarto de Teal'c, trató de figurárselo. Desde la ciudad se vislumbran a lo lejos los castillos de dos de mis hermanos, en las estribaciones de la cordillera, dijo To. Los otros castillos están al otro lado de las montañas, o se encuentran demasiado lejos para divisarlos. ¿Cuántos hay? 7, como el número de hijos. Entonces, uno es tuyo. Sí, el más pequeño. ¿Te importa que sea el más pequeño? Po escogió una manzana del cuenco de fruta que había en la mesa, y repuso. Al contrario, me alegro de que lo sea, aunque mis hermanos no me creen cuando lo digo. A Katsa no le extrañaba que no lo creyeran. No sabía de ningún hombre, ni siquiera su primo, que no deseara que su propiedad fuera lo más grande posible. Gidón, por ejemplo, siempre comparaba su feudo con el de sus vecinos, y cuando Rafin enumeraba sus quejas sobre Tikpen, nunca dejaba pasar la ocasión de mencionar cierto desacuerdo respecto a la ubicación exacta de la frontera oriental de Terra Media. Katsa creía que todos los hombres eran así y había llegado a la conclusión de que su postura difería de la de ellos por ser mujer. No abrigo las ambiciones de mis hermanos, añadió To. Nunca he querido una posesión grande, ni ser rey, ni un señor feudal destacado. Yo tampoco, convino Katsa. He dado gracias al cielo muchas veces de que Rafin sea hijo de Randa y yo su única sobrina, hija de su hermana, además. Mis hermanos desean todo ese poder. Les encanta inmiscuirse en las disputas cortesanas y, de hecho, les deleitan esos enredos. Además, también les entusiasma dirigir sus castillos y sus burgos. A veces creo que todos quieren llegar a ser rey. Se recostó en la silla y se acarició el hombro dolorido con gesto ausente. Mi castillo no tiene burgo, pues solamente hay una villa cerca que se autogobierna, ni tampoco dispone de corte. En realidad es una casa enorme que será mi hogar cuando no esté de viaje. Es decir, que tienes intención de viajar, aventuró Katsa mientras escogía una manzana para ella. Soy más inquieto que mis hermanos. Pero es tan hermoso y me refiero a mi castillo. Es el lugar más bonito al que regresar cuando quieres volver a casa. Se halla en lo alto de un acantilado, pero dispone de una escalera tallada en la roca que baja hasta el agua, y de miradores abiertos al mar, colgados al borde del acantilado. Da la impresión de que te caerás si te asomas demasiado. Al anochecer, el sol se pone en el mar y todo el cielo se pinta de rojo y naranja, convirtiendo el agua en una réplica. A veces, desde esos miradores, se ven grandes peces, peces de colores increíbles, que suben a la superficie y rondan de acá para allá. Pero en invierno las olas son altas y el viento sopla tan fuerte que te tira, y no puedes asomarte. Es peligroso. De repente se levantó de un salto y se giró hacia la cama. Abuelo. Los ojos que tiene en la nuca le han advertido de que el anciano ha despertado, pensó Katsa con sorna. Estabas hablando de tu castillo, muchacho, murmuró el anciano. ¿Cómo estás, abuelo? Rebosándole la mente de las cosas que le había contado To, Katsa empezó a comerse la manzana al tiempo que oía la charla entre ambos. Ignoraba que existieran sitios en el mundo tan maravillosos que hicieran desear a una persona contemplarlos eternamente. En ese momento Po se volvió hacia ella, y la antorcha colgada en la pared le acentuó el brillo de los ojos. Katsa se esforzó en respirar de manera acompasada. Contemplar cosas hermosas es una debilidad que tengo, dijo él. Mis hermanos se burlan de mí por eso. Los muy bobos de tus hermanos no son conscientes de la fuerza que hay en las cosas hermosas, sentenció Teal'c. Acércate, pequeña, le dijo a Katsa. Déjame verte los ojos, porque me dan fuerza. La amabilidad del anciano la hizo sonreír aunque lo que decía fuera una tontería. Se sentó al lado del anciano Teal'c, y este y Po le contaron más cosas del castillo del joven, de sus hermanos y del burgo de Ror, la ciudad construida en el cielo. Capítulo 11. ¿Qué distancia hay entre el feudo de Gidón y burgo de Randa? Le preguntó Po una mañana. Estaban sentados en el suelo de la sala de prácticas y bebían agua mientras descansaban. Había sido una buena sesión. Po volvió el día anterior de una visita a Nordicia, y Katsa creía que el tiempo de separación les había venido bien a los dos, puesto que reanudaron los entrenamientos con una renovada intensidad. Está cerca, repuso Katsa. A un día de viaje más o menos, hacia el oeste. ¿Lo conoces? Sí. Es grande e impresionante. Gidón no suele ir allí a menudo, pero pese a ello se las ingenia para mantener el predio en buen estado. No me cabe duda.
Hidon había acudido a la sesión de ese día, aunque fue el único espectador y no se quedó mucho tiempo. Katsa no sabía la razón de que hubiera ido, ya que cuando asistía, parecía que se ponía de mal humor. La joven se tumbó boca arriba y se quedó contemplando el alto techo. La luz entraba a raudales en la sala por los grandes ventanales orientados al este. Pero los días empezaban a acortarse y dentro de poco el viento soplaría frío. El castillo olería a la leña encendida en las chimeneas y las hojas crujirían bajo los cascos de su caballo cuando saliera a cabalgar. Las últimas 2 semanas habían sido muy tranquilas, y le habría gustado que surgiera una misión del consejo. Tenía ganas de salir de la ciudad y estirar las piernas. Se preguntó si hoy habría descubierto algo nuevo sobre el secuestro de Teal'c. A lo mejor se acercaba ella misma a Oeste y a Ausmear en busca de información. ¿Qué vas a contestarle a Hidon cuando te pida que te cases con él? Preguntó de improviso Po. ¿Aceptarás? Katsa se sentó erguida y lo miró de hito en hito. ¿Qué pregunta tan absurda? ¿Absurda? ¿Por qué? En el semblante del lenita no había atisbo de una de sus habituales sonrisas, por lo que Katsa no creyó que estuviera de broma. ¿Por qué diantre iba Hidon a pedirme que me case con él? Katsa, no hablarás en serio. La joven lo miró con perplejidad y entonces él sonrió. ¿Pero no te has dado cuenta de que Hidon está enamorado de ti? La joven soltó un sonoro resoplido y le espetó. No seas ridículo. Hidon solo vive para criticarme. ¿Cómo puedes estar tan ciega? Exclamó Po, y su risa fue estruendosa. Está locamente enamorado. ¿No ves lo celoso que está? ¿No recuerdas su reacción cuando te arañé la cara? Una sensación incómoda empezó a crecer en las entrañas de la joven. No sé qué tiene que ver eso. Y, además, ¿cómo ibas a saberlo tú? Dudo que Lord Hidon te eligiera como confidente. No, admitió Po entre risas. Claro que no. Hidon me considera tan poco de fiar como Murgon. Supongo que cree que un hombre que lucha contigo como lo hago yo solo puede ser un oportunista en el mejor de los casos, cuando no un malhechor. Te engañas. Hidon no siente nada por mí. No puedo hacértelo ver si tú te empeñas en lo contrario, Katsa. Po se desperezó y bostezó. De cualquier modo, yo en tu lugar pensaría en algún tipo de respuesta. Por si acaso se te declara. Rió de nuevo. Tendré que ponerme hielo en el hombro, como siempre. Yo diría que has vuelto a ganar, Katsa. La joven se puso en pie de un brinco. ¿Hemos acabado ya aquí? Preguntó. Supongo que sí. ¿Te ha entrado hambre? Desestimó su comentario con un gesto de la mano, se marchó dejándolo tumbado boca arriba al sol que penetraba por los ventanales y se fue corriendo en busca de Rafin. Katsa irrumpió como un ciclón en el laboratorio de Rafin. Sentados a la mesa con las cabezas muy juntas, y Van examinaban un libro. ¿Estáis solos? Preguntó. Ellos alzaron la cabeza, sorprendidos, y dijeron. Sí, Hidon está enamorado de mí. Rafin parpadeó y Van la miró con los ojos abiertos como platos. Nunca me ha dicho nada al respecto, respondió Rafin. Pero sí, creo que cualquiera que lo conozca diría que está enamorado de ti. Dándose una palmada en la frente, Katsa farfulló. De todas las estupideces que ¿y cómo va ahí? Se acercó a la mesa, se dio media vuelta y se encaminó de nuevo hacia la puerta. ¿Te ha dicho él algo? Quiso saber Rafin. No. Ha sido Po. Se giró con brusquedad hacia su primo. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Creía que lo sabías, Kat. Rafin se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Cómo iba a pensar que no te habías dado cuenta? Te acompaña como escolta cada vez que algún asunto del rey te hace salir de la ciudad, siempre se sienta a tu lado en la mesa y Randa es quien decide dónde nos sentamos cada cual. Claro. Y lo más probable es que Randa sepa que Hidon espera desposarte, fue la respuesta de su primo. Kat se aproximó otra vez a la mesa mientras se aferraba el cabello con fuerza. Pero esto es terrible. ¿Qué voy a hacer? Si te pide en matrimonio, dile que no. Le explicas que no es por él, sino porque has decidido no casarte, ni quieres tener hijos. Dile lo que haga falta para que entienda que tu negativa no se debe a nada personal. No me casaría con él ni para salvar mi vida. Ni siquiera para salvar la tuya. Bien, muy bien. A Rafin se le notaban las ganas de reír. Olvidaré eso último. Katsa suspiró y regresó una vez más a la puerta. Espero que no te moleste que te lo diga, pero eres la persona menos perspicaz que conozco, Katsa, comentó su primo. Tu capacidad para no ver lo evidente es asombrosa. La joven alzó los brazos al cielo y se dispuso a marcharse.
De pronto, al ocurrírsele una idea turbadora, se giró y le soltó a Rafin. Tú no estarás enamorado de mí, ¿verdad? Rafin se la quedó mirando unos instantes, estupefacto. Entonces estalló en carcajadas, así como Van, aunque este trató denodadamente de disimularlo tapándose la boca con la mano. Katsa experimentó tal alivio que no se dio por ofendida. Vale, vale, dijo. Supongo que me lo merezco. Mi querida Katsa, Gidón es tan apuesto y ¿estás segura de que no quieres reconsiderar tu decisión? Comentó su primo. Las risas de Rafin y Van se intensificaron, y los dos jóvenes tuvieron que sujetarse las tripas. Katsa desestimó sus bromas con un ademán. Esos dos no tenían remedio. Dio media vuelta para marcharse de una vez. Esta noche hay reunión del consejo, advirtió Rafin. Ella alzó la mano para indicar que le había oído, y, dejando atrás las risas, cerró la puerta a su espalda. Casi no ha pasado nada que sea destacable en los 7 reinos, informó hoy. Pero hemos convocado esta reunión porque tenemos cierta información relativa al príncipe Tealif a la que no le encontramos sentido, y esperamos que a vosotros se os ocurra alguna idea. Van asistía a esa reunión porque el anciano lenita se encontraba bastante bien para quedarse solo de vez en cuando. Katsa se las había arreglado para que Van, de torso y hombros fornidos, se sentara entre Gidón y ella. Así el noble no tendría posibilidad de verla. Además, por si acaso, la joven también había interpuesto a Rafin entre ellos. Sentados enfrente de ella se hallaban Olito, este recostado en el respaldo de la silla. Así las cosas, los relucientes ojos del príncipe siempre estaban dentro del límite visual de Katsa, mirara donde mirara. La información que nos dio Lord David era correcta, iba diciendo hoy. Ni Nordicia ni el Estia saben nada sobre el secuestro. Ninguno de los dos reinos tuvo nada que ver. Y estamos casi seguros de que el rey Birn de Oestia también es inocente. Entonces, ¿podría tratarse de Murgón? Preguntó Gidón. ¿Con qué motivo? Argumentó Katsa. No tiene ninguno, dijo Rafin. Claro que los otros tampoco lo tienen. Es el inconveniente con el que tropezamos. No existe un motivo evidente para que alguien haya llevado a cabo semejante acción. Ni siquiera a To, el príncipe Granemalion, se le ocurre alguno que sea verosímil. El príncipe lenita asintió con la cabeza y aclaró. Mi abuelo solo es importante para su familia. Además, si alguien tuviera como objetivo provocar a la familia real lenita, no se sabría a la larga. De otra forma, esa demostración de fuerza no tendría sentido. ¿Ha contado algo más de Alif? Preguntó Gidón. Ha explicado que primero le vendaron los ojos y lo drogaron, contestó To. Al parecer pasó mucho tiempo en una embarcación, pero el viaje por tierra fue más corto en comparación, lo que sugiere que los secuestradores lo llevaron hacia el este desde Lenidia, probablemente a uno de los puertos emeririos del sur. Después enfilarían hacia el norte a través de los territorios boscosos, hasta Burgo de Murgón. Mi abuelo dice que cuando les oyó hablar, le pareció que el acento era sureño. Eso apunta a Meridia y a Murgón, manifestó Gidón. Pero no tenía sentido. Ninguno de los monarcas tenía un motivo para secuestrarlo, y Murgón, menos que nadie. Él trabajaba para otros y solo movido por el dinero. El consejo en pleno lo sabía. ¿No existe alguna desavenencia entre tu abuelo y tu padre, con alguno de tus hermanos o incluso con tu madre? Inquirió Katsa. Ninguna, estoy seguro. No comprendo por qué está tan seguro, argüyó Gidón. Los ojos de Po destellaron al mirar al noble, y él le dijo. Tendrá que fiarse de mi palabra, Lord Gidón. Ni mi padre, ni mis hermanos, ni mi madre, ni ninguna otra persona de la corte lenita estuvieron involucrados en el secuestro. La palabra de Po le basta al consejo, afirmó Rafin. Si no fueron Birn, ni Drouden, ni Tikpen, ni Randa, ni Ror, solo queda Murgón. ¿Ningún miembro del consejo ha pensado que podría haber sido el rey de Monmar? Planteó Po. Un monarca notorio por su bondad con animales heridos y niños perdidos sale de su aislamiento para secuestrar al anciano padre de su esposa. Un tanto inverosímil, ¿no le parece? Comentó Gidón. Se han hecho indagaciones y no se ha averiguado absolutamente nada, terció Ol. El rey Lek es un hombre amante de la paz. O ha sido Murgón, o alguno de los reyes guarda un secreto que ni siquiera conocen sus propios espías. Puede que haya sido Murgón o puede que no, intervino Katsa. En cualquier caso, él conoce al responsable. Y si Murgón sabe quién es, los más cercanos a él también lo saben. ¿Por qué no buscamos a alguien de su camarilla? Yo podría hacerle hablar. Tendría que revelar su identidad, mi señora, argumentó hoy.
También podría matarlo después de interrogarlo, propuso Hidon. Un momento. Katsa alzó la mano. No he hablado de matar. Pero es que no vale la pena obtener información de una persona que te reconozca, y después se lo cuente a Murgon, Katsa, dijo Rafin. De cualquier forma, tendría que ser Granemarion quien se ocupara de esa misión, manifestó Hidon, y fue asaetado otra vez por la fría mirada de To. A Murgon no le extrañaría la actitud de un príncipe lenita, sino que lo consideraría normal. De hecho, no sé por qué no ha intervenido ya si tantas ganas tiene de saber quién es el responsable, le espetó Hidon a To. Katsa estaba demasiado irritada para recordar su estrategia respecto a los asientos. De modo que se echó hacia adelante para que Rafin y Van no le impidieran ver a Hidon, y expuso. Por la sencilla razón de que Murgon no debe saber que Po se ha enterado de que él está implicado. ¿Cómo iba a explicar Po esa información sin incriminarnos? Pues es precisamente por eso por lo que tú no debes interrogar a la gente de Murgon, Katsa, a no ser que estés dispuesta a darle muerte después. Hidon asestó un palmetazo en la mesa a la par que la miraba enfurecido. Vale, intervino Rafin. Vale ya. Estamos dando vueltas como en una noria. Katsa echaba chispas, pero se retiró hacia atrás y se apoyó en el respaldo. Katsa, la información que conseguirías no merece que ni tú ni el consejo corráis ningún riesgo. Y tampoco, creo, merece el uso de la violencia. La joven suspiró para sus adentros. Su primo tenía razón, naturalmente. Quizás sí merezca la pena intentarlo más adelante, añadió Rafin. Pero por ahora el príncipe Tealif está a salvo y no ha habido indicios de que Murgon o cualquier otro lo sigan considerando un objetivo. No, si hay algo que quieras hacer al respecto, depende de ti, aunque te pediría que antes lo discutieras con nosotros. Tengo que pensarlo, contestó el príncipe lenita. En tal caso, este asunto queda en suspenso por ahora, hasta que descubramos algo nuevo o hasta que Po tome una decisión. Oye, ¿algo más sobre el tapete? Oye dio una serie de explicaciones acerca de un pueblo oestense que hizo frente a una incursión norganda mediante un par de catapultas que les proporcionó un señor feudal de Oestia, amigo del consejo. Los asaltantes habían huido al creer que los atacaba un ejército. Hubo risas en la reunión, y Ollie inició otra historia, pero Katsa se ensimismó al recordar a Murgon y las mazmorras, y los bosques emerilios que, probablemente, guardaban el secreto del secuestro. Notó que Po la miraba y alzó la vista hacia él, al otro lado de la mesa. El lenita tenía fijos los ojos en ella, pero no la veía. Tenía la mente en otra parte. A veces le pasaba eso cuando se sentaban juntos después de las prácticas. Katsa observó el semblante del príncipe. A esas alturas, el corte de la frente era poco más que una fina línea roja, pero le quedaría cicatriz. Se preguntó si ese percance irritaría su vanidad lenita, y sonrió para sus adentros. En realidad no era vanidoso. No se preocupó lo más mínimo cuando le puso morado el ojo, ni hizo nada para disimular el corte de la frente. Además, una persona vanidosa no habría elegido luchar con ella día tras día, ni habría puesto el cuerpo a merced de sus manos. De nuevo Po llevaba las mangas recogidas hasta el codo. Era despreocupado con su aspecto. A la muchacha se le fueron los ojos a los huecos de las clavículas del hombre, y enseguida volvió a contemplarle el rostro. Suponía que podría tener motivos para ser vanidoso. Era bastante atractivo, tanto como Hidon o Rafin. De nariz recta, labios de trazo sensual y hombros anchos. Incluso aquellos ojos relucientes podían considerarse atractivos. El príncipe lenita volvió a enfocar la vista en ese instante, y sus ojos se prendieron de los de Katsa. Y entonces hubo un asomo de picardía en su mirada, que sonrió, casi como si supiera exactamente lo que la joven había estado pensando, así como la conclusión a la que había llegado respecto a sus pretensiones vanidosas. Katsa borró toda expresión de su cara y le lanzó una mirada furiosa. La reunión finalizó y las sillas chirriaron en el suelo al retirarlas. Rafin hizo una parte con Katsa para hablarle de cierto tema, y ella se alegró de tener una disculpa para darle la espalda a Po. No lo vería hasta el siguiente entrenamiento, y la lucha conseguiría que volviera a ser ella misma. Capítulo 12. Por la mañana siguiente, Randa acudió a la sesión de prácticas por primera vez. Se quedó de pie a un lado para que todos los que estaban en la sala tuvieran que ponerse de pie también y lo miraran, en lugar de fijarse en los luchadores que habían ido a ver. Katsa se alegró de estar luchando porque era una excusa para no prestarle atención. Solo que resultaba imposible no hacerle caso, puesto que era demasiado alto y corpulento y, ataviado con las características vestiduras de color azul intenso, destacaba sobremanera contra la blanca pared.
La risa displicente del rey llegaba a todos los rincones de la sala, y la joven no podía evitar ser muy consciente de su presencia. Para colmo, si estaba allí era porque quería algo. Nunca buscaba a su dama asesina a menos que necesitara algo de ella. Cuando Randa llegó, Katsa repetía un ejercicio con To, un ejercicio que le ofrecía dificultades. Lo iniciaban poniéndose Katsa de rodillas, y con To, detrás de ella, sujetándole los brazos a la espalda. La joven tenía que liberarse de la llave, y a continuación entablar un cuerpo a cuerpo hasta inmovilizarlo en la misma posición en la que había estado ella. Siempre lograba soltarse, eso no revestía problema alguno. El problema era inmovilizarlo con otra llave. Incluso cuando conseguía ponerlo de rodillas y asirle los brazos, no había manera de mantenerlo en esa posición. Era cuestión de fuerza bruta. Si el príncipe intentaba incorporarse a base de potencia muscular, a ella le faltaba resistencia física para impedírselo, a menos que lo dejara inconsciente de un golpe o le provocara una lesión seria, pero esa no era la finalidad del ejercicio. Tenía que encontrar una llave que lo inmovilizara y le produjera tanto dolor cuando él tratara de levantarse, que no le mereciera la pena el intento. Empezaron el ejercicio otra vez. La joven se arrodilló y se situó a su espalda. Las manos del príncipe se cerraron como un cepo alrededor de las muñecas de Katsa. Se oyó hablar a Randa y uno de los gentiles hombres respondió en tono lisonjero. Todo el mundo lo adulaba. La joven estaba preparada esta vez para sorprender a su contrincante. Retorciéndose, se soltó y saltó sobre él como un gato montes. Le dio un puñetazo en el estómago, lo zancadilleó y lo hizo caer de rodillas. Entonces tiró de los brazos del hombre. El objetivo era el hombro derecho de To, al que siempre tenía que aplicar hielo. Le retorció el brazo derecho y se apoyó con todo su peso contra él de forma que cualquier movimiento significara dislocarse el hombro y provocarle más daño, cosa que ya estaba consiguiendo con la llave. Me rindo, jadeó To. Ella lo soltó y el príncipe se puso de pie. Bien hecho, Katsa. Otra vez. Repitieron el ejercicio por segunda vez. Y otra más. En las dos ocasiones consiguió inmovilizarlo con facilidad. Ya lo has logrado, dijo To. Bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Lo intento yo? Entonces sonó el nombre de Katsa, y a la joven se le puso de punta el vello de la nuca. No se había equivocado, el rey no había ido solo para ver la sesión de prácticas. Para remate, delante de toda esa gente tenía que actuar con cortesía y buenos modales. Hizo un gran esfuerzo para borrar el gesto ceñudo, antes de volverse hacia el rey. Qué divertido es verte luchar con un adversario, Katsa, dijo Randa. Me alegro de servirle de entretenimiento, Majestad. Príncipe Granemalion, ¿qué opina de nuestra dama asesina? Es, con mucho, la mejor luchadora, Majestad, contestó To. Si no se refrenara, me encontraría en un gran apuro. Cierto. Randa se echó a reír. He notado que es usted quien acude a cenar con magulladuras, y ella no. Estaba orgulloso de algo que le pertenecía. Katsa se obligó a aflojar los puños, a respirar con regularidad, a sostener la mirada de su tío aun cuando lo que deseaba era borrarle de la cara esa mueca burlancia. Katsa, ven a verme después. Tengo un nuevo trabajo para ti, dijo el rey. Sí, Majestad. Gracias, Majestad. Randa se meció sobre los talones y recorrió la sala con la mirada. Después, con los gentiles hombres atropellándose tras él en su afán por no quedarse retrasados, salió de allí acompañado por el frufru de las vestiduras azules. Katsa lo siguió con la vista hasta que él y su séquito desaparecieron. Luego siguió mirando con fijeza la puerta que los gentiles hombres habían cerrado al salir. Lores y soldados se sentaron poco a poco. Katsa fue vagamente consciente de ese movimiento, así como de los ojos de Po prendidos en su cara, observándola en silencio. ¿Qué hacemos ahora, Katsa? La joven sabía lo que le apetecía hacer. Notó un cosquilleo que le recorría los brazos como un relámpago hasta llegarle a los dedos. Y lo notó también en las piernas y en los pies. Lucha de competición, contestó. Cualquier cosa que sea limpia. Hasta que uno de los dos se rinda. Po entornó los ojos, observó los puños apretados y el gesto duro de la boca de la joven. Tendremos esa lucha, pero será mañana. Por hoy hemos terminado. No. Vamos a luchar. Katsa. Hemos terminado. Ella se acercó para que nadie más oyera lo que iba a decirle. ¿Qué pasa, Po? ¿Me tienes miedo? Sí, te lo tengo, como es lógico que lo tenga cuando estás furiosa. No lucharé contigo mientras estés así. Ni tú deberías luchar conmigo cuando me veas encrespado. No es ese el propósito de estas prácticas.
En el mismo momento en que Pole dijo que estaba furiosa se dio cuenta de que era cierto. Y con igual rapidez, la ira se diluyó y dio paso a la desesperanza, ya que Randa la enviaría a otra misión violenta. La enviaría a hacer daño a un infeliz transgresor de una ley de poca monta, a un estúpido que merecería conservar los dedos, aunque no fuera honrado. Se lo ordenaría, y tendría que obedecer porque él encarnaba el poder. Almorzaron en el comedor de Katsa, que no levantaba la vista del plato. Po hablaba de sus hermanos, a los que les encantaría presenciar las prácticas. Le decía que algún día tenía que ir a Lenidia y luchar con él, para que los viera su familia. Se asombrarían de su destreza y le rendirían honores sin cuento. Y él le enseñaría los paisajes más bellos desde el burgo de su padre. Pero la joven no lo escuchaba. Pensaba en los brazos que había roto por encargo de su tío, brazos retorcidos por el codo, huesos astillados que asomaban entre piel y músculos. Po mencionó algo sobre el hombro, y Katsa hizo un esfuerzo por salir de sus reflexiones y le preguntó. ¿Qué decías? ¿Has hecho algún comentario sobre tu brazo? Oh, lo lamento. Tu tío te afecta muchísimo, ¿verdad? Dijo el lenita mientras jugueteaba con la comida con el tenedor. No eres la de siempre desde que entró en la sala de prácticas. O quizás ahora soy la de siempre y antes no era yo misma. ¿Qué quieres decir? Mi tío me considera brutal, me tiene por una asesina. Bien, pues, ¿acaso no está en lo cierto? ¿Es que no me encolericé cuando entró en la sala? ¿Y qué me dices de nuestros entrenamientos de todos los días? Partió un trozo de pan, lo arrojó al plato y contempló la comida con rabia. Yo no creo que seas brutal, apuntó Po. Eso es porque no me has visto con los enemigos de Randa, le espetó con destemplanza. El príncipe se llevó la copa a los labios y bebió. Después la depositó en la mesa, sin dejar de observar a la muchacha. ¿Qué te pedirá que hagas esta vez? Katsa frenó una rabia abrasadora que le subía desde las entrañas, y se preguntó qué pasaría si arrojara el plato al suelo, en cuántos trozos se rompería. Supongo que querrá que escarmiente a algún noble porque le debe dinero, o se ha negado a cerrar un acuerdo con él o, simplemente, porque lo ha mirado mal, contestó. Me ordenará que le haga tanto daño que jamás vuelva a contrariarlo. ¿Y cumplirás lo que te mande? ¿Quiénes son esos necios que siguen resistiéndose a los deseos de Randa? ¿Es que no han oído lo que se cuenta? ¿No saben que me enviará a escarmentarlos? Y no está en tus manos negarte. Cuestionó Po. ¿Cómo puede alguien obligarte a cometer cualquier disparate? La rabia que abrasaba a Katsa le subió a la garganta y casi la ahogó. Pese a ello, masculló. Es el rey. Y tú también eres un necio si crees que tengo alguna elección. Pero es que la tienes. No es él quien te hace ser brutal, sino tú misma al doblegarte a su voluntad. Katsa se levantó bruscamente y descargó un golpe con el canto de la mano en la mandíbula del príncipe, aunque atenuó la fuerza del impacto en el último segundo al darse cuenta de que él no había alzado el brazo para frenar el golpe. El porrazo en la cara provocó un crujido escalofriante, y Katsa contempló, horrorizada, cómo la silla en la que se sentaba Po caía hacia atrás y él se golpeaba la cabeza en el suelo. Le había dado fuerte, lo sabía, pero el lenita no había hecho nada para defenderse. Lo auxilió de inmediato. Estaba tumbado de costado, con las dos manos sobre la mandíbula. Se le escapó una lágrima, que le resbaló por los dedos y cayó al suelo, gimió o sollozó. Katsa no sabría decirlo con certeza. Entonces se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. ¿Te he roto la mandíbula? ¿Puedes hablar? El hombre se giró y se incorporó para sentarse en el suelo. Se tanteó la mandíbula, abrió y cerró la boca, y movió el mentón a derecha e izquierda. Creo que no se ha roto, contestó con un susurro apenas audible. Katsa le tanteó los huesos faciales de la mejilla dañada e hizo lo mismo en la otra mejilla, para comparar. No notaba diferencia alguna y respiró aliviada. No está rota, dijo él, aunque bien podría estarlo. Me frené al final cuando vi que no tenías intención de defenderte. Metió las manos en la jarra de agua que había en la mesa y sacó unos trozos de hielo. Los envolvió en un paño y se los puso sobre la mandíbula. ¿Por qué no reaccionaste? Po sostuvo el envoltorio contra la mejilla, y gimió. Esto me va a doler durante días. Poi, te lo dije antes, Katsa. No lucharé nunca contigo cuando estés enfadada. No pienso resolver a golpes nuestras discrepancias. Retiró el hielo y se tocó con suavidad la cara. Gimió otra vez y volvió a ponerse encima el hielo. Lo que hacemos en la sala de entrenamientos es para ayudarnos el uno al otro, no para usarlo en contra del otro. Somos amigos, Katsa.
Faltó poco para que a Katsa se le saltaran lágrimas de vergüenza. Era algo tan elemental, tan obvio, y esas cosas no se le hacían a un amigo, pero ella lo había hecho. Somos demasiado peligrosos el uno para el otro, Katsa. Y aun en el caso de que no lo fuéramos, no estaría bien. No volveré a hacerlo, lo juro. Los ojos de Po buscaron los de la joven, y se miraron fijamente. Sé que lo cumplirás, Katsa. Gata montesa. No te culpes. Esperabas que me defendiera y ofreciera resistencia. En caso contrario, no me habrías golpeado. Ella pensó que, pese a ello, tendría que haber supuesto lo que pasaría. Ni siquiera fuiste tú quien me enfureció. Fue él. ¿Qué crees que ocurriría si te negaras a cumplir las órdenes de Randa? En realidad no lo sabía. Pero imaginó a su tío mofándose de ella y dirigiéndole palabras rebosantes de desprecio. Si no hago lo que quiere, se enfadará. Y si él se encoleriza, a mí me ocurrirá lo mismo, y me entrarán ganas de matarlo. Y Po ejercitó la mandíbula abriendo y cerrando la boca. ¿Te asusta lo que serías capaz de hacer si montas en cólera? Katsa se quedó perpleja porque aquellas palabras le parecieron muy acertadas. Tenía miedo de su propia cólera. La cuestión es que Randa ni siquiera merece que te enfades. No es más que un matón que intimida con amenazas. Katsa soltó un sonoro resoplido, y repuso. Un matón que manda cortar dedos a la gente o romperle los brazos. Si tú dejas de hacerlo, no lo será. Gran parte de su poder radica en ti. O sea que le daba miedo su propia cólera y Katsa lo repitió para sus adentros una y otra vez. Le daba miedo lo que podría hacerle al rey si perdía los estribos, y con razón. Solo había que mirar a To, que ya tenía la mandíbula enrojecida y se le empezaba a inflamar. De hecho, había aprendido a controlar su habilidad, pero no sabía dominar su ira, lo cual significaba que aún no era capaz de controlar su gracia. ¿Podemos volver a la mesa? Preguntó el príncipe, ya que ambos seguían sentados en el suelo. Deberías ir a ver a Raz, sugirió ella, aunque solo sea para estar seguros de que no tienes nada roto. Bajó la vista. Perdóname, no. El hombre se puso en pie, le tendió la mano y la ayudó a levantarse. Estás perdonada, señora. Qué raros sois los lénitas. Katsa no daba crédito a la generosidad de aquel hombre. Vuestras reacciones no se parecen en nada a las que tendría yo. Tú, tan sereno, aunque te he hecho mucho daño. La hermana de tu padre, con esa forma extraña de demostrar su pesar y, ¿a qué te refieres? Preguntó él, extrañado. ¿Cómo? ¿No es la reina de Monmar hermana de tu padre? Sí, claro. ¿Pero qué ha hecho? Se dice que dejó de comer cuando se enteró de la desaparición de tu abuelo. ¿Acaso no lo sabías? Y después se encerró con su hija en sus aposentos y no ha dejado entrar a nadie, ni siquiera al rey. ¿Que no ha dejado entrar al rey?, repitió él con la perplejidad patente en la voz. Ni a nadie, remachó Katsa, salvo a su camarera para que les lleve las comidas. ¿Por qué no me lo has contado hasta ahora? Di por sentado que lo sabías y no suponía que la noticia te importara tanto. ¿La aprecias mucho? Po observaba la mesa, el desorden del hielo medio deshecho y las viandas a medio comer, pero tenía la expresión ausente y preocupada. ¿No? ¿Qué ocurre? No es el comportamiento propio de Cinerea, contestó el príncipe al tiempo que negaba con la cabeza. Pero no importa. He de encontrar a Rafin o a Van. Me estás ocultando algo. Katsa intentó mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo estarás ausente para cumplir el encargo de Randa? Preguntó Po, que esquivó la mirada. Unos pocos días, imagino. Cuando vuelvas tengo que hablar contigo. ¿Por qué no hablamos ahora? Porque debo pensar en ello. He de resolver una cuestión. ¿Por qué ese desasosiego? ¿Por qué miraba cualquier cosa, la mesa, el suelo, pero no a ella? Era preocupación por la hermana de su padre y preocupación por la gente que le importaba. Porque así era el lenita. Un amigo de verdad. Por fin la miró y esbozó una sonrisa forzada que no se le reflejó en los ojos. No seas tan considerada conmigo, Katsa. Ninguno de los dos es el amigo perfecto. Después se fue a buscar a Rafin, y la joven se quedó inmóvil, fija la vista en el lugar donde se hallaba él un momento antes. Trató de desechar la sensación espeluznante de que Po acababa de contestar a algo que ella había pensado, en vez de responder a una pregunta que hubiera formulado. Capítulo 13. Tampoco era la primera vez que se iba dejándola con esa sensación. Y es que había algo en Po muy especial. A veces sabía lo que ella pensaba antes incluso de manifestarlo.
Le bastaba con mirarla desde el otro lado de la mesa para percibir que estaba enfadada y cuál era la razón, o bien que había llegado a la conclusión de encontrarlo atractivo. Raffin le había comentado que no era observadora. En cambio, Polo era y también, hablador. Quizá por eso se llevaban bien. No hacía falta que Katza le explicara nada, y Paul le contaba las cosas sin que ella tuviera que preguntárselas. Nunca había conocido a alguien con quien pudiera comunicarse tan abiertamente. Eso daba una idea de lo poco acostumbrada que estaba al fenómeno de la amistad. Meditó sobre todas esas particularidades mientras los caballos los conducían hacia el oeste y hasta que las colinas se fueron allanando y dieron paso a grandes planicies herbosas. A partir de entonces, el placer de cabalgar a toda velocidad por terreno llano la distrajo. Gidón estaba de buen humor porque se encontraban en su comarca. Por ese motivo, visitarían su feudo de camino a otro predio que había un poco más lejos. Harían noche en el castillo del noble, primero en el viaje de ida, y después, por segunda vez, en el de regreso. Gidón cabalgaba deprisa, con vehemencia. Para variar, aunque a Katza no le seducía su compañía, no pudo protestar por el paso que llevaban. Es un tanto embarazoso que el rey le haya pedido que castigue a su vecino, ¿verdad, mi señor? Comentó ella cuando se detuvieron a mediodía para descansar. Lo es, reconoció Gidón. Lord Ellis es un buen vecino. No concibo qué lo ha empujado a originar ese problema con Randa. Bueno, está protegiendo a sus hijas, comentó Ori. Eso no se lo reprocharía ningún hombre. Enemistarse con el rey ha sido cuestión de mala suerte. Randa había hecho un trato con un señor feudal norgando que no lograba encontrar esposa, porque su feudo se hallaba en la región central del sur de Nordicia, precisamente en la ruta que utilizaban los grupos oestenses y elestinos en sus correrías. Por lo tanto, se trataba de un lugar peligroso, sobre todo para una mujer, y además, deshabitado, en el que ni siquiera se encontraban suficientes criados, pues los asaltantes robaban y mataban a muchos de los que se dedicaban a tales menesteres en ese predio. El señor feudal estaba desesperado por desposarse, tanto que hasta hubiera renunciado a la dote de la mujer. Así las cosas, el rey Randa le propuso encargarse de buscarle novia con la condición de que dicha dote pasara a sus arcas. Lord Ellis tenía 2 hijas en edad casalera. 2 hijas y 2 dotes enormes. Así pues, Randa le ordenó a Ellis que eligiera a cuál de ellas prefería enviar a Nordicia para casarla allí. Que sea la que tenga más temple, porque este no es un matrimonio para pusilánimes, escribió el monarca. Lord Ellis se negó en redondo a hacer tal elección, y respondió así al rey. Ambas son animosas y resueltas, pero no enviaré a ninguna de las dos a los páramos desolados de Nordicia. Su majestad es más poderoso que nadie, pero no creo que tenga potestad para forzar un matrimonio por conveniencia propia. Katza se quedó boquiabierta cuando Raffin le contó lo que Lord Ellis decía en la carta. Era un hombre valiente. Tan valiente como cualquiera de los que se habían enfrentado a Randa. El rey quería que Gidón hablara con Ellis, y si no daba resultado, deseaba que Katza le hiciera daño en presencia de sus hijas, a fin de que alguna de ellas se ofreciera en matrimonio para protegerlo. Randa esperaba que regresaran a la corte con cualquiera de las dos y con la dote. Se nos ha encomendado una misión cruel, mi señor, opinó Ori. Incluso si Ellis no fuera su vecino, seguiría siendo una crueldad. Sí, es cierto, reconoció Gidón. Pero no se me ocurre cómo eludir la encomienda del rey. Se sentaron en un afloramiento rocoso y comieron pan y fruta. Katza contemplaba la crecida hierba que se mecía en derredor. El viento la empujaba, la atraía, la aplastaba en un sitio, y después, en otro. Se erguía, se aplanaba y volvía a erguirse. Ondeaba como el agua. ¿Es el mar así?, preguntó Katza. Los 2 hombres la observaron sorprendidos. ¿Se mueve como la hierba? Se asemeja, mi señora, contestó ella, pero es diferente.